Capítulo 41. Fuera de control, y Tommy y Kaori se estaban poniendo de pie poco a poco mientras sentía la parálisis desapareciendo de sus cuerpos, pues la fuente de la misma había sido destruida por su hermana, quien aún estaba en el suelo sentada mientras sus brazos la abrazaban con fuerza como si esa sensación de calor le estuviera protegiendo de algo a su alrededor. ¿Estás bien, hermana?, preguntó Kaori con algo de preocupación al acercarse poco a poco a su hermana mayor, pues por un segundo tuvo la impresión de estaba a punto de cambiar por completo, pero así como eso había comenzado se desvaneció en la nada. Sí, gracias, es solo que Naruto-kun me ayudó, eso es todo, respondió la ángel rubia mientras Hitomi estaba ya de pie estirando sus brazos al tiempo que sentía como estaba poco a poco de nuevo al 100%. ¿Qué se supone que hizo Naruto-kun? Él no estaba aquí, además ¿cómo fuiste cosas de acabar con él de ese modo? Esa cese de ataques no son tu estilo, hermana, comentaba la mujer de ojos rojos al tiempo que veía a su hermana en el suelo, que ahora era ayudada por Kaori para que se pusiera de pie mientras su cuerpo se sentía mejor y mejor tras alejarse la sensación de la oscuridad de ella. No lo sé, y de verdad no solo sé, solo sé que sentí como si algo tratara de salir de mí. Y Naruto-kun lo detuvo, respondía la ángel de cabello rubio mientras la chica de ojos rojos solo se quedaba pensativa. Después de todo eso era algo que se suponía no era capaz de ataques oscuros, ella no era de tipo virus como las otras dos, aunque habían salido del mismo digihuevo, por lo que obviamente tenían la misma base de información, por lo que de cierto modo eran lo mismo, al menos en la base misma de su constitución. Bueno, ¿qué más da eso? Ganamos y eso es lo que cuenta. Mejor vamos a hacer lo que Naruto-kun nos pidió. Y rayos, qué raro se oye que yo diga que debemos ir a ayudar a las personas. Las dos Digimon restantes se le quedaron viendo a Hitomi antes de dejar salir una pequeña risa. Era verdad, era muy raro. Oh, vamos de una vez. Kaori solo alzaba la mano señalando al frente a donde se encontraba la aldea que les estaba esperando para que pudieran seguir con la batalla en contra de sus enemigos. Negar lo que eres no te ayudará. Akemi se detuvo por completo cuando escuchó ese susurro en el viento que llegó de ningún lado y al que no le dio importancia, pues ella y sus hermanas tenían que moverse ahora que el enemigo había caído. Las tres Digimon solo pudieron moverse lo más rápido que el cansancio les permitía, mientras que en algún sitio oscuro alejado de la vista de todos los humanos y de los Digimon mismos aquel ser alado estaba callado pensando en las posibilidades. Después de todo ese susurro de oscuridad apenas audible fue muy claro para Akemi, quien negaba sentir el impulso dentro de ella. Algo había evitado su cambio, de forma que si pudiera apostar Devimon juraría sería una Lady Devimon como su hermana, aunque estaba seguro de que sería mucho más peligrosa de lo que era ella. El panorama para el Digimon malvado se había aclarado rápidamente, pues ya comenzaba a afirmar sus planes dentro de su cabeza, pues la idea de hacer caer a un ángel en la oscuridad era mucho más divertida que la idea de atraer a Hitomi a su bando. Alguien cometió un error al dejar que estos de virus se mezclaran con los de esa vacuna, no está hecha para tolerarlos y esa será mi ventaja, jajajajaja. Las carcajadas de Devimon solo se podían escuchar más y más fuertes en la oscuridad de su guarida, donde los Bakemon leales al demonio digital solo podían sentir escalofríos, pues esa clase de risa solo era un mal augurio para alguien en especial. Sin duda para ellos alguien estaba a punto de sufrir, y mucho. Esa misma idea era la que tenía en mente Thunderbalmon, pues había sido derrotado por el ninja copia, quien aún seguía delante de él evaluando qué sería lo mejor de hacer con el Digimon caído. Durante toda la batalla demostró, pese a ser su enemigo, que era hasta cierto punto honorable y ahora mismo estaba dispuesto a aceptar lo que fuera que él decidiera. Como un buen guerrero, estaba dispuesto a abrazar la muerte por su fracaso, casi como un shinobi. Bueno, y en realidad no tengo idea de qué hacer contigo ahora. Kakashi se rascaba una mejilla de manera un tanto cómica mientras el Digimon máquina solo se le quedaba viendo como si hubiera escuchado muy mal. Mi idea era vencerte porque eres un riesgo potencial, pero ya lo hice y no tengo idea de qué hacer ahora. En momentos así me pregunto qué haría Sensei. La mano de Kakashi fue a su mentón mientras tomaba una lose pensativa y el Digimon metálico solo seguía ahí viendo al vencedor de la batalla con la pregunta de qué tenía ese hombre en la cabeza, pues se suponía que él debería solo destruirlo ahora que estaba vencido. Era el enemigo después de todo y eso era lo más sensato, ¿verdad? Pero aún así era algo que Kakashi haría más aún después de comprobar que el ser delante de él en realidad no había usado alguna táctica traicionera o llamado a sus aliados, que en lo que respecta a Kakashi le pudieron dar muchos más problemas de los que pudo haber manejado, en especial si ellos tenían las mismas habilidades, cosa que claro no ocurrió, y por eso mismo era que no estaba seguro de cómo proceder con el Digimon delante de él. Más aún embargo sabía que algo tenía que hacer con él ahora que estaba vencido. Kakashi ataque, el ninja copia. Esas palabras llamaron la
la atención del hombre de la máscara, quien solo usó dirigir sus ojos a la calle a donde un grupo de ninjas de la arena se estaba acercando poco a poco a él con no muy buenas intenciones. Supongo que ustedes no están aquí para rendirse, ¿verdad? La pregunta del hombre de cabello gris generó una pequeña sonrisa en Thunderbalmon, quien solo se preguntaba si este humano era así todo el tiempo. Nosotros estamos aquí para acabar con tu vida, respondió el líder de ese escuadrón mientras Kakashi solo negaba. Había tenido una buena batalla y ahora ellos estaban ahí pidiendo más acción. Este no era su día, pues gracias a eso no podía leer su más nuevo libro de la saga Icha Icha. Señor, ¿qué hacemos con la cosa de allá? Una de las cejas de Kakashi se alzó ante la pregunta de ese ninja, pues ellos mantenían idea de lo que era el Digimon a su espalda. ¿Era eso o eran grandes mentirosos? No importa, solo vinimos por Kakashi, esa cosa es irrelevante, pero considerando cómo le fue con él, creo que lo mejor sería acabar con él. Después de todo, es una basura que no pudo contra un ninja de la hoja. El grupo de ninjas comenzó a moverse a toda velocidad rodeando a Kakashi, quien más que nunca estaba seguro de que alguien estaba escondiendo información a sus aliados y no era Konoha. Mientras el ninja de cabello gris se preparaba para una nueva batalla de regreso en el estadio, Sarutobi estaba bastante sorprendido con su oponente. Claramente no era humano como él mismo lo dijo, o ese a su aspecto relativamente semejante, pero al ser un Digimon como las compañeras de Naruto le daba un factor desconocido con el que el Sandaime tenía que lidiar para poder acabar con la batalla, y ese era exactamente el problema que tenía. Bola de fuego metálica, la esfera de llamas azules voló por el aire saliendo desde la boca de acero de aquel Digimon que solo atacaba sin descanso. El hombre de edad esquivó el golpe de la bola de llamas que se estrelló contra el suelo causando un estallido de llamas de buen tamaño, solo para ser seguido por otro y otro más, ya que Skullmeramon no dejaba de lanzar los ataques en contra de Sarutobi como si fuera una especie de arma mecánica que seguía disparando. Su boca no se había cerrado y desde el interior de la misma salían las bolas de fuego sin descanso alguno, causando que poco a poco un pequeño incendio comenzara a llenar el sitio, mientras que el hombre de edad había girar su báculo delante de él para repeler una nueva andanada de bolas de fuego que ahora mismo estaba repeliendo con cierta habilidad, pero mientras se alejaba de los ataques del Digimon sin darse cuenta de que estaba yendo justo a donde le estaba buscando que se moviera, pues en un breve descuido del hombre de edad una de esas cadenas que se hallaba en los brazos del Digimon fue al frente como si fuera un látigo que se enredó en su pierna con bastante fuerza. Te atrape, humano, dijo con una voz malévola y bastante animada que Digimon de máscara antes de jalar con toda su fuerza a Sarutobi. El Sandaime de un momento a otro estaba en el aire siendo lanzado con toda la fuerza que ese Digimon era capaz de generar, mientras él solo podía aferrarse al báculo en sus manos, más cuando sintió como él jalaba la cadena con más fuerza que antes para hacerlo caer como si fuera un martillo que se desplomó al suelo desde un quinto piso. Se estrelló contra el tejado del estadio con tal potencia que el cuerpo de Sarutobi se enterró en las tejas, mientras el Digimon malvado solo podía sonreír. ¿No moriste con el golpe? Eres muy resistente, ¿verdad, viejo? Mejor para mí, así jugamos más. La maldad se podía sentir en cada una de las palabras de Skullmeramon, quien solo jalaba de nuevo la cadena para arrastrar a Sarutobi por entre las tejas antes de llevarlo al aire nuevamente para hacer que cayera en una zona diferente con bastante dolor de parte del hombre de edad, pues en menos de un minuto ya había recibido un par de golpes con una fuerza parecida a la de una de sus estudiantes, todo para que el Digimon lo jalara una vez más, pero esta vez no lo lanzó al aire sino que lo jaló contra él listo para atacar, pues sus quijadas de metal se abrieron poco a poco para dejar ver el negro interior donde se comenzaba a formar la llama azul de su ataque, todo mientras Sarutobi estaba volando directo hacia él apretando el mango de su bastón. Estoy hablando muy en serio, quítate de mi camino ahora mismo. En el bosque Naruto había dejado de correr en la dirección en la que suponía se había ido Gaara junto con Sasuke, pues delante de él estaba el hermano del pelirrojo. Olvídalo, no pienso dejar que un ninja de la hoja acabe con la vida de mi hermano. Quizá es un asesino pero sigue siendo mi hermano, fue la respuesta de Kankurou mientras colocaba aquella marioneta delante de él como señal de su decisión. Naruto solo pudo suspirar al ver cómo estaba actuando él. Entendía bien el hecho de WG buscaba ayudar, ese su hermano menor, después de todo eran familia como él mismo dijo, pero en estos momentos Naruto en realidad no buscaba acabar con su vida, ya que solo estaba buscando ayudar a la heredera del clan Uchiha para evitar que se metiera en algún problema del que no pudiera salir.
No dejaba de lado la capacidad de Sasuke, pero aún así Naruto estaba seguro de que su chakra no debía ser el más abundante en este momento y Gaara tenía dentro de él a un Biju que le podría dar una gran cantidad de chakra extra de ser necesario y por si fuera poco estaba lo que murmuraba cierta zorra dentro de la cabeza de Naruto diciéndole que el Shukaku no era el más cuerdo de todos ellos y sobre todo que cuando entraba en frenesí era difícil pararlo a menos que estuvieras dispuesto a darle una paliza como ella misma dijo había hecho un par de veces en el pasado y algunas ciudades que dejaron de existir daban fe de lo peligrosa que podía llegar a ser una batalla entre Bijus más aún cuando uno de ellos estaba fuera de control. Respeto que quieras cuidar a tu hermano pero no tengo tiempo para esto fue la respuesta del rubio que logró hacer a Kankuro jalar las vendas de su marioneta para mostrar una que Naruto no había visto a ese momento, estaba por completo enterado que el ninja delante de él era un experto en el uso de las marionetas pero aún así lo que había sacado desde el interior de esas vendas parecía más una especie de araña hecha de madera que una marioneta en sí pues tenía un cuerpo relativamente humano del cual se desprendían esas 8 largas extremidades de las cuales 2 estaban clavadas en el suelo a modo de piernas mientras las demás se abrían a los lados del extraño maniquí mostrando esas afiladas puntas que parecían estar brillando cubiertas de alguna clase de sustancia tóxica todo mientras los finos hilos de chakra mantenían a la marioneta unida a los dedos de su titiritero, el rubio estaba seguro de que no debía ser alcanzado por las extremidades que seguramente serían lo primero que fuera en su contra después de todo la idea de derrotar a alguien con un veneno en una batalla era mucho más útil que librar una confrontación larga y extensa por eso mismo era que Kankurou solamente lanzó su mano al frente gritando que no permitiría que el rubio alcanzara a su hermano menor, Temari debiste haberle dicho todo a tu hermano ahora voy a tener que darle unos golpes, fue todo lo que pudo pensar Naruto antes de unir sus manos al frente de su cuerpo creando una pequeña legión de copias que se lanzaron en contra de la marioneta. Una de las cejas de Kankurou se levantó cuando vio como los clones de Naruto cargaban de manera suicida en contra de su títere el cual él movía con gran habilidad haciendo que sus largas extremidades se enterraran directamente en la cabeza de cada una de esas copias que solamente se desvanecía en una bola de humo mientras él seguía mandando un ataque frenético, las extremidades de la marioneta comenzaron a girar sobre ella transformándola en una especie de trompo asesino que comenzaba a girar sobre el suelo abriendo un pequeño camino mientras se lanzaba contra el rubio que solamente se mantenía fijo en su sitio al tiempo que los clones eran destruidos con suma facilidad todo sembrando la duda más y más grande dentro de su oponente que estaba seguro Naruto no se había rendido solamente porque él tenía una marioneta nueva, el rubio original dejó que la marioneta se acercara lo más posible hasta su persona antes de unir las manos frente a su cuerpo formando un último sello que lo envolvió en una luz brillante antes de detonar con fuerza en una explosión de electricidad que sacudió la zona causando que la energía corriera sobre la marioneta que si bien no se destruyó sirvió como un conductor pues los hilos de chakra guiaron la energía hasta las manos de su titiritero que solamente pudo gritar de dolor mientras sentía como la electricidad corría por su cuerpo con un voltaje más que considerable Kankurou solamente sentía todo el cuerpo acalambrado mientras caía de rodillas delante de su marioneta que pese a todo se mantenía aún firme con sus pies clavados en el suelo mientras veía como el Naruto enfrente de ella se desvanecía en el aire como si nunca hubiera estado ahí y justo en ese momento a un lado del ninja de la aldea de la arena apareció un afilado kunai que se colocó suavemente contra su cuello mientras él solo abría los ojos para darse cuenta de que Naruto estaba justamente a su lado y solo pudo preguntar en qué momento había pasado eso después de todo él nunca perdió de vista al rubio como para que este se reemplazara con uno de sus clones fondo estos lanzaron su ataque la capa de humo. En el momento en que los primeros clones fueron destruidos yo me reemplacé y te rodeé por los árboles no te diste cuenta porque estabas muy concentrado en tratar de alcanzarme la respuesta de Naruto solo pudo generar una sonrisa de satisfacción en el ninja de ropa negra que tenía la sensación de que había caído ante un oponente mucho más experimentado que él solamente había un pequeño problema él no tenía pensado ser derrotado aún por lo que abriendo sus ojos con fuerza la piel de su rostro se despedazó mientras una gran espada energía de su espalda siendo sostenida por un brazo de madera que logró hacer que Naruto diera un gran salto para alejarse de aquel extraño ninja cuya ropa se despedazaba para mostrar una segunda marioneta idéntica a la primera pero armada con 2 grandes espadas en un par de esos apéndices artificiales todo mientras el verdadero Kankurou aparecía sobre uno de los árboles alrededor de esa zona. No eres el único que puede planear buenas estrategias, después de todo estaba seguro de que en una lucha mano a mano no te iba a poder ganar por eso fue que hice eso la sonrisa en el ninja de cara pintada solamente se volvió más grande cuando Naruto bajaba la mirada a su brazo izquierdo que tenía un pequeño corte en el antebrazo.
Vaya tal, parece que eres mucho más inteligente de lo que pareces, aunque te siguen robando el maquillaje de tu hermana. La sonrisa burlona en los labios de Naruto solamente generó un movimiento nervioso en una de las cejas de aquel ninja, que sentía como el enojo comenzaba a brotar desde su interior. En su sitio, el ninja de ropa negra solamente podía ver a Naruto con un pequeño tic en su ceja después de haber escuchado semejantes palabras de su parte, todo mientras Naruto sentía como su brazo estaba poco a poco más y más entumido, dejando en claro que la sustancia que había entrado en él era un veneno bastante efectivo. Después de todo, en menos de un minuto y ya no podía sentir las yemas de sus dedos. Yo creo que debes dejar de cometer esta clase de errores. Te voy a ayudar por esta ocasión, pero solo porque tenemos que detener al demente arenoso dentro de la cabeza de Naruto. Las palabras de aquella demonio con forma de zorro resonaban con algo de desdén y molestia, dejándole al Uzumaki claro que no debía permitir que cosas así le pasaran, ya que de otra manera perdería el respeto que poco a poco se estaba ganando de parte de ella. Con un gesto de sus manos aún sobre aquel árbol, el ninja enemigo hizo que sus dos marionetas se lanzaran en contra de Naruto, que solamente movió una de sus manos hasta tomar la pesada espada que tenía en su espalda, y con un solo movimiento de ella partió a la mitad a la primera araña antes de dar un giro sobre el mismo para realizar la misma acción sobre el títere que tenía las dos espadas, acabando con ambas marionetas despedazadas en menos de un segundo. Pero para su sorpresa, el enemigo no parecía para nada preocupado. No está nada mal, pero yo ya sabía que tú eras muy buena usando esa espada. Los pinos y los de energía que conectaban a las marionetas con las manos de aquel shinobi parecieron extenderse por el suelo hasta conectarse con las mitades de cada una de esas singulares armas que, valiéndose de sus brazos extras, se convirtieron ahora en 4 títeres que se lanzaban en contra de Naruto, cada uno con sus armas cubiertas de veneno, mientras el rubio sentía como poco a poco la sensación de entumecimiento de su brazo desaparecía gracias a la acción de la Biju dentro de él. Kankuro no tenía mucha experiencia utilizando más de una marioneta, por lo que ahora mismo el coordinar 4 de ellas, aunque en realidad originalmente fueron 2, le resultaba demasiado difícil, pero esperaba que el veneno que había ingresado en el cuerpo de Naruto hiciera su trabajo, aunque lamentablemente ese no fue el caso, pues el rubio clavó la espada en el suelo antes de unir sus manos mientras trazaba una gran cantidad de sellos, pues finalmente se había hartado de todo lo que estaba pasando ahí, y abriendo la boca lo más que pudo generó una gran cantidad de pequeñas esferas de electricidad que escupía desde el interior de su boca, disparando con fuerza directo a cada una de las marionetas que se despedazaba ante el ataque eléctrico. Kankuro solamente pudo abrir sus ojos cuando sus marionetas quedaron reducidas a simples cenizas electrificadas antes de que una serie de disparos fuera contra el árbol, derribándolo en cosa de nada, mientras él solo podía dar un gran salto para tratar de alejarse del rubio, que colocaba sus manos sobre su cinturón presionando un pequeño sello de donde sacó una larga y fina hebra de hilo ninja que lanzó en contra del ninja de la arena. Al final resultó que su maestra tenía razón, y el transportar objetos relativamente pequeños en esos sellos en el cinturón era mucho más útil que cargar un pergamino grande y llamativo, como era el caso de cierta chica usuaria de armas. La punta rellena de chakra dio un giro en el aire antes de sujetar uno de los tobillos de aquel ninja de negro, que de pronto se vio siendo jalado en contra de un árbol, donde se estrelló con fuerza, cerrando un segundo los ojos antes de ver cómo más de esos finos hilos de metal corrían sobre su cuerpo, apretándolo contra aquel árbol mientras trataba de ser libre, moviéndose de un lado a otro, aunque resultaba inútil pues estaba completamente atrapado por más que trataba de soltarse. Suéltame de una buena vez y pelea de frente, no pienso dejar que le pongas una mano encima a mi hermano. Era todo lo que podía gritar aquel ninja de negro mientras Naruto creaba un clon que solamente asentía a la orden mental que le había dado su creador antes de darle vida. Kankuro no dejaba de gritar y de insultar de vez en cuando a Naruto mientras este solamente seguía su camino, y el clon se quedaba en el área mientras sonreía de manera un poco maliciosa al acercarse hacia el ninja de ropa negra, que solamente pensaba que había llegado el final. Después de todo, en una guerra era obvio que mientras menos enemigos continuaran con vida sería mejor para todos. Tú y yo vamos a tener una muy interesante charla después de todo. Temari-chan me contó muchas cosas. La sonrisa en los labios del club solamente dejaron callado al shinobi de negro, que se preguntaban qué cosas le había sacado este rubio a su hermana y cómo lo hizo. Mientras Naruto se encontraba corriendo en el interior del bosque en la aldea, el ninja de cabello gris ahora mismo se había dado la vuelta para encarar a sus enemigos, que solamente estaban preparándose para atacarlo con sus mejores armas, pero con un simple suspiro él solamente levantaba sus manos pidiendo un poco de paciencia. Después de todo había tenido una batalla y no era adecuado que volviera a pelear, menos contra ellos. Ja.
Nunca pensé que llegaría el día en que escuchara al ninja copia suplicar por su vida. No cabe duda que el final de la aldea de la hoja está muy cerca. El líder de aquel grupo solamente tenía una enorme sonrisa en sus labios mientras Kakashi negaba a sus palabras. La verdad, lo que yo quería hacer era ponerme a leer un poco, eso más que nada era pensando en su seguridad, porque de verdad dudo que puedan ganarme. El grupo de ninjas solamente podía sonreír de manera arrogante al tiempo que el Digimon empotrado en la pared miraba con atención al humano delante de él. Desde que su batalla había comenzado, Thunderbalmon se había dado cuenta de que Kakashi aprendía a evaluar a sus oponentes desde el primer momento, incluso desde antes de haber sacado aquel extraño ojo de color rojo, pero por eso mismo era que le parecía tan extraño el hecho de que ese hombre simplemente estuviera desestimado por completo las habilidades de aquel grupo delante de él. Inclusive le parecía extraño que ni siquiera hubiera tratado de iniciar un intercambio de golpes para aprender lo que ellos podían hacer. Era casi como si estuviera seguro de su superioridad por el simple hecho de que sabían de qué aldea eran originarios. Los enemigos del ninja de cabello gris simplemente cedieron ante su enojo y corriendo con fuerza se dejaron ir en contra de él, por lo que Kakashi con una pequeña sonrisa y un suspiro de resignación sacaba un arma de su bolsillo para detener el primer ataque que llegó a él desde el costado derecho, desviando con facilidad al enemigo antes de dar una patada en su espalda mientras lanzaba el arma en contra de otro de esos ninjas que solamente la desvió a un costado, quedándose quieto delante de Kakashi. Katon Gokaki 1 Jutsu, elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego, y desde los labios cubiertos del ninja de cabello gris una gran esfera de fuego salió disparada en contra del ninja, que había desviado el ataque, que solamente pudo abrir sus ojos con sorpresa antes de recibir aquel golpe frontal que pronto lo tenía envuelto en llamas junto con una pequeña explosión que lo hizo volar por el aire bastante incapacitado. Los ojos de aquel Digimon solamente podían ver con cierta emoción cómo en un abrir y cerrar de ojos el ninja de cabello plateado había acabado fácilmente con uno de sus oponentes, todos mientras mantenía una de sus manos sosteniendo una de esas armas que no tenía idea de cuándo había sacado de su bolsillo. En la verdad, ninguno de los enemigos en ese momento tenía intenciones de averiguar cuándo fue que eso pasó, pues antes de que el ninja copia siquiera tuviera una idea de qué hacer, ellos ya estaban atacando una vez más mientras lanzaban una serie de ataques de tierra, entre los que destacaban varios misiles hechos de piedra que habían surgido desde el suelo para dirigirse en contra de aquel hombre, que con una gran facilidad, gracias a ese ojo de color rojo que ahora mismo tenía descubierto, pudo esquivar con toda la calma del mundo, al tiempo que ellos continuaban moviéndose de un lado a otro insultando a más no poder al shinobi de la aldea de la hoja. ¿Quieres dejar de escapar de nosotros?, fue todo lo que pudo gritar uno de aquellos hombres al tiempo que lanzaba un nuevo ataque de piedra en contra de Kakashi, que solamente unió sus manos al frente de su cuerpo para levantar una muralla de roca que detuvo el ataque mientras él corría a toda velocidad en contra de uno de sus enemigos desprevenidos. El hombre de la máscara se colocó adelante de aquel ninja, que solamente pudo abrir los ojos cuando sintió como su mano derecha se clavó en su estómago con toda la fuerza posible, causando que el aire abandonara sus pulmones antes de que Kakashi diera un giro sobre él mismo para conectar una poderosa patada con su talón a la cabeza de aquel hombre, que salió volando por el aire mientras otro de sus amigos trataba de detener al shinobi de la hoja, que con una gran habilidad daba un salto en el aire para alejarse de él mientras trazaba sellos a toda velocidad, y en cuanto colocó sus pies en el suelo sus manos fueron al mismo golpeándole con las palmas, causando que el piso debajo de aquel enemigo se rompiera por completo antes de que subiera como si fuera una especie de animal trepador o hierba que abrazó pero completo al enemigo antes de jalarlo hacia las profundidades de la tierra. Yo creo que tú deberías quedarte ahí mismo. Aquellas fueron las palabras del hombre de cabello gris mientras se dirigía una sonrisa al ahora cautivo enemigo, que solamente seguía insultándolo como si su vida dependiera de ello todo, mientras otro de esos enemigos se colocaba a la espalda del ninja copia, que ya estaba completamente, que estaba ahí, por lo que uniendo sus manos una vez más fue envuelto en una bola de humo que por un segundo precio detener a su enemigo. No me vas a engañar. Fue todo lo que pudo gritar aquel hombre antes de detenerse en su ofensiva para darse la vuelta hacia su espalda, donde había una nueva bola de humo, ya que suponía que el enemigo se había desplazado solamente hacia su espalda para tomarla por sorpresa, por lo que lanzó un kunai con toda la fuerza que le permitió su mano derecha, haciendo que la punta de metal se enterrara en una persona que solamente pudo gemir de dolor antes de que se desplomara al suelo, haciendo que los ojos de aquel hombre se abriera aún más. Oír como oír. ¿Qué está pasando aquí?
Preguntó ese hombre bastante confundido antes de sentir cómo el metal se enterraba en uno de sus hombros mientras veía como el brazo de Kakashi lo rodeaba por completo justo por sobre los hombros mientras hundía el arma en el hombro izquierdo todo el tiempo que se hallaba a su espalda hablando con mucha tranquilidad. La clave en el arte del ninja es el engaño y para mí fue muy fácil reemplazarme con tu compañero que había tocado antes, el resto lo hiciste tú al asumir cosas que estaban mal. Aquel hombre solo pudo gemir de dolor antes de ser lanzado por el aire por el día de cabello gris que también sostenía un par de armas pequeñas con forma de estrella que lanzó en contra de otro de aquellos enemigos que solamente los detenía con su propio kunai mientras veía preocupado al enemigo delante de ellos, pues desde el principio, pese a que ellos parecían tener la ventaja numérica en la había estado jugando y ahora mismo 3 de sus compañeros habían quedado en el suelo, por lo que solamente quedaba en el poco apoyo que le pudieran brindar los ninjas de la aldea de sonido que se encontraban en los alrededores. Si yo fuera tú me rendiría antes de que se aburra y decida matarme de alguna manera. Las palabras de Thunderballmon fueron una especie de provocación para ese hombre que solamente le lanzó una mirada furiosa al Digimon metálico. Yo no necesito consejos de un fenómeno. Gritó aquel hombre antes de trazar sellos en dirección de aquel pequeño ser digital lanzando una serie de estacas de roca que crecieron desde el suelo mientras se enfilaba la en contra de él. Thunderballmon cerraba sus ojos aceptando su destino. Después de todo, en plenitud de condiciones él podría escapar fácilmente de un ataque con un sí, pero ahora mismo con su cuerpo lastimado y aún un poco paralizado por todo lo que le había hecho Kakashi, sabía que no podría escapar de ese ataque que seguramente terminaría por partirlo a la mitad. Todo lo que le quedaba era solo cerrar los ojos y esperar tranquilamente a que llegara el momento en que su información fuera desperdigada por todas partes, cosa que nunca llegó, ya que en el último segundo una masa de piedra semejante a la garra de un tigre emergió desde el suelo para golpear aquellas estacas de roca deteniendo por completo la ofensiva del enemigo, que solamente le dirigió una mirada de confusión. Armenia de cabello gris, él y yo aún no terminamos de conversar y no voy a dejar que lo mate solo porque vas perdiendo. Las palabras de niña de cabello gris eran bastante tranquilas mientras levantaba una de sus manos para señalar al pequeño Digimon y después al hombre que solamente tenía un tic en una de sus cejas, pues por lo visto era imposible acabar con alguien en las cercanías del hombre de cabello gris. Thunderballmon no tenía la menor idea de por qué Kakashi había tratado de ayudarlo en ese momento, aunque la verdad lo agradecía un poco. Después de todo, la idea de morir a manos de alguien que no había podido dar una batalla sí era un poco humillante para él. El hombre de cabello gris solamente se lanzó en una nueva ofensiva en contra del último de los enemigos para tratar de acabar con él antes de que intentara hacer algo nuevo, ataque peligroso, todo mientras aquel Digimon metálico continuaba presenciando la escena sin comprender de ninguna manera por qué razón él lo estaba defendiendo en ese momento. Eso era algo que no se dejaba de preguntar el Digimon mientras veía cómo Kakashi continuaba combatiendo con aquel hombre que no dejaba de atacar con toda la ira que tenía en su interior, al tiempo que el ninja copia solo se dedicaba a moverse de un lado a otro para contraatacar con golpes fuertes y precisos que en menos de 5 minutos habían logrado hacer que ese hombre terminara en el suelo con muchos golpes en el rostro y la sensación de vacío que había dejado el aire al abandonar su estómago después de recibir una poderosa patada. Es obvio que eres un ninja muy capaz, pero en este momento tú no puedes vencerme, así es que si fuera tú le haría caso y me rendiría antes de que tenga que acabar contigo de alguna manera. Las palabras que salían de los labios del hombre de la máscara solamente lograban hacer que ese sujeto se llenara de más y más enojo. Oye, detrás de ti. Gritó con fuerza Thunderballmon justo cuando aquella figura emergía desde la oscuridad para colocarse a la espalda del ninja copia, que no se había dado cuenta de esa presencia hasta que el Digimon la señaló. Kakashi solamente pudo darse la vuelta a toda velocidad para ver cómo aquella figura enemiga estaba ya sobre él, listo para atacarlo con una de esas garras de color ligeramente azul que parecía tratar de ir directamente hacia su garganta en un intento por desgarrarla y acabar con el ninja de cabello gris, que solamente atinó a dar un salto para alejarse de aquel enemigo que quedaban flotando en el aire con la forma de una sábana con ojos enormes y una boca llena de dientes cónicos bastante grandes. Ok, no tenía idea de que a los Digimon les gustaba atacar por la espalda. El hombre solamente podía ver con atención a ese ser flotante que no era otra cosa más que un Bakemon que solamente se encontraba flotando en el aire mientras tenía sus ojos grandes fijos en el hombre, que se preguntaba en realidad de qué era capaz aquella criatura tan sencilla, pues fuera del hecho de que su presencia era prácticamente imperceptible estaba seguro de que no era capaz de hacer nada en su contra. Ellos nunca están solos, gritó una vez más el Digimon metálico antes de que todos esos seres comenzaran a aparecer alrededor de Kakashi, que solamente podía ver de un lado a otro cómo estaba por completo rodeado de esos seres que no dejaban de salir de todos lados.
A la distancia en medio de aquel bosque espeso Naruto podía ver como una gran explosión se había dado a cabo por lo que solamente podía acelerar aún más que antes tratando de llegar a la zona de la batalla donde estaba más que seguro que la chica Uchiha no había sido capaz de contenerse y estaba atacando a Gaara con todo el poder que aún le quedaba dentro del cuerpo por lo que solo podía acelerar antes de encontrar en el suelo a una inconsciente Sakura que parecía haber sido golpeada con mucha fuerza pues tenía un poco de sangre saliendo de su boca y el rubio de inmediato preocupado comenzaba a agitarla mientras el sonido de aquella gran batalla seguía viéndose dentro del bosque. Poco a poco la chica de ojos color verde comenzaba a despertar antes de ver a Naruto justo frente a ella y con algo de miedo lo abrazó con fuerza mientras le suplicaba que la protegía de aquel monstruo que estaba luchando con todo ese rencor saliendo desde el interior de su cuerpo, algo que sin duda Naruto podía entender muy bien después de todo cuando él sintió el verdadero odio en su interior. Todo el poder que le transmitió la Kitsune simplemente sacó el peor lado de su personalidad. Con cierta preocupación la chica de cabello rosado veía como Naruto se ponía de pie para una vez más comenzar a avanzar en la dirección de la batalla que podía escuchar había aumentado de intensidad pues inclusive una onda de viento se había dejado sentir para que instantes después la figura de una rubia saliera volando de entre los árboles para que el justo sobre Naruto quien con toda la fuerza que podía sujeto a Temari quien parecía haber sido golpeada con mucho poder pues parte de su ropa estaba un poco quemada y no dejaba de quejarse de dolor. Nai Naruto decía casi en un susurro de la mujer de cabello rubio que ahora mismo tenía dos de sus coletas deshechas mientras Naruto la sostenía contra su pecho sin dejar de revisarla de pies a cabeza dándose cuenta de que parte de su ropa estaba por completo quemada. Hola Temari-chan, descuida, no tienes nada de qué preocuparte, yo me voy a hacer cargo de todo ahora así que ¿por qué no tú Sakura descansan un poco? Una vez más un par de copias del rubio aparecieron en el aire para tomar entre sus brazos a las chicas que no dejaban de ver al original con preocupación. Espera Naruto, tú no entiendes. Gritó Sakura cuando el rubio comenzó a moverse al frente dejando al parse chicas detrás de él pues el calor de la batalla podía sentirlo demasiado cerca de él. Naruto salió de la espesura de los árboles para ver cómo delante de él se abría un claro en medio de aquel bosque en el cual se podía apreciar como varios árboles estaban por completo en llamas mientras la arena un poco quemada estaba desperdigada por todos lados al tiempo que frente a sus ojos podía ver a Gaara cubierto de arena haciendo que la mitad superior de su cuerpo tomara la forma de una especie de mapache de arena mientras sostenía uno de sus brazos calcinados de donde estaba cayendo la arena al tiempo que miraba de manera furiosa a la figura que se encontraba delante de él. Vaya, pero si no es otro más que Naruto-kun. Las palabras dichas con esa voz tan sugerente y un tanto peligrosa lograron que Naruto sintiera verdaderos escalofríos mientras sus ojos se enfocaban en Sasuke la cual se encontraba justo sobre un árbol a medio destruir mientras se podían ver sus ojos completamente rojos sin la presencia del Sharingan, su cuerpo se veía ligeramente más delgado e inclusive Naruto podría jurar estaba un poco más alta que antes, inclusive su piel era un poco pálida con un toque ligeramente azulado mientras su cabello en las puntas comenzaba a tomar tintes grises todo mientras tenía esa sonrisa maliciosa en los labios y marcas extrañas comenzaban a aparecer sobre su piel asemejándose a aquellos extraños símbolos que brotaron de su digivice cuando el dispositivo materializó el alma de su madre. En ese momento Naruto comprendió lo que estaba pasando pues de alguna manera aquello que había sido sembrado en el interior de la última hija del clan Uchiha había decidido despertar en medio de aquella persecución y valiéndose de toda esa capacidad escondida había atacado al pelirrojo al punto de obligarlo a usar la arena para tomar aquella forma semi-bestial que por lo visto era lo único que lo había mantenido en la batalla. El molesto chico poseído por el Biju ignoró por completo a Naruto antes de abrir su boca con toda la fuerza que podía para escupir una colosal de arena que va en contra de la poseída chica que con una risa malevolente solamente se dejó caer al suelo escapando de aquel ataque. Tan pronto tocó el suelo se lanzó en contra de Gaara con una explosión de velocidad tan impresionante que él mismo le tendría problemas para igualar pues antes de que nadie pudiera darse cuenta que ya se encontraba delante de aquel pelirrojo abriendo una de sus manos como si se formara una garra de donde las llamas crecían con toda la fuerza posible hasta formar una gran garra de fuego con la que golpeó directamente a la cara de aquel pelirrojo. Con todo y aquella formación de arena sobre su persona no fue suficiente para que él pudiera soportar el golpe que lo hizo salir volando por el aire antes de que la poseída chica dirigiera su atención hacia Naruto mientras le sonreía paseando la lengua por sus labios de manera agresiva. Ahora vamos por el postre, decía ella con una sonrisa malévola para atacar a Naruto. Antes de que el rubio pudiera siquiera saber qué estaba pasando, la chica poseída ya estaba delante de él lanzando una poderosa patada que por poco casi había logrado conectar entre sus piernas de no haber sido porque Naruto bajó sus manos para detener ese golpe. En verdad bajó en su contra. Espera un minuto Sasuke-chan, ¿por qué estás haciendo esto?
Preguntó el rubio con una mirada llena de duda sobre la chica, quien solo pasaba su le fue sobre sus labios antes de darse la vuelta a toda velocidad, moviendo esa pierna aún en el aire, clavando una patada giratoria en la cabeza del rubio, quien fue directo al suelo. ¿Quieres saberlo? Solo estoy harta de que todos me estén menospreciando y ahora mismo estoy demostrándole a todos lo genial que soy, comentó la chica de ojos escarlata antes de atacar a Naruto de nuevo, lanzándose en una ofensiva por demás poderosa, pues sus manos se estaban moviendo de un lado a otro con gran fuerza en un intento por alcanzar al rubio y conectar un golpe fulminante, o eso era lo que pensaba Naruto que ella estaba tratándose lograr, pues el rubio no dejaba de eludir mientras le pedía que se detuviera, pues esa no era ella sino lo que fuera que le habían hecho. Una patada de Sasuke casi conectó en la cara de Naruto, quien la desvió a un lado antes de girar alrededor la Uchiha, logrando ver cómo el sello que había recibido parecía estar creciendo un poco sobre la piel de la chica, quien solo pudo sonreír maliciosa. Si de verdad quieres ver debajo de mi ropa solo tienes que pedirlo, Naruto-kun, jejejeje. La sonrisa coqueta y ese tono de voz un tanto seductor era muy extraño viniendo de ella, aunque Naruto debía admitir que se veía increíblemente sexy al hacerlo, pero aún así cuando ella llevó sus manos a la base de blusa el rubio solo pudo pedirle que se detuviera. Después de todo no era ella misma en ese momento, por lo que la Uchiha solo frunció el ceño al oír esas palabras. Quizá preferirías que usara un será de ángel o uno de demonio, ese sería más mi estilo, ¿no lo crees? La forma en que ella dijo esas cosas solo dejaron a Naruto confuso. Después de todo ella se estaba refiriendo a lo que había estado haciendo con dos de sus compañeras, no estaba seguro de eso. Después de todo sabía muy bien que Akemi no hablaría de eso por su pena y decencia, aunque Hitomi era una historia muy diferente, aunque niños creía capaz de presumir al punto de contar todo con lujo de detalles. Ni siquiera ella era tan pervertida como para hacer algo como eso. Prefieres a otras por sobre mí y eso y me enfermo. Sasuke gritó lo último con fuerza antes de unir sus manos delante de su cara, trazando un par de sellos que el rubio pudo distinguir con facilidad, por lo que solo pudo crear un grupo de clones al frente que se alzaron con sus manos a modo de defensa cuando la colosal bola de fuego surgió desde los labios de Sasuke tratando de cocinar al rubio. Basta ya, Sasuke, esta no eres tú, te conozco. Y mientras una loca peligrosa gritaba el Uzumaki, mientras los recursos de sus clones al ser asados hasta la muerte llenaban su mente y no era nada agradable. ¿Qué sabes tú de mí? Nada, no sabes lo que es fingir ser algo que no eres, escapar de intentos de seducción de niñas idiotas y rehuir a compromisos que retratan de achacar los codiciosos civiles que se supone eran amigos tuyos. No sabes lo que es que todos en la aldea vean a alguien que no soy. Gritó ella antes de atacar con velocidad una vez más, iniciando un intercambio de golpes. El rubio lograba desviar los golpes de Sasuke gracias a su agilidad, habiendo que el último intento de patada fallará por muy poco, pues casi logró conectar en su cara antes de que el rubio pudiera poner un poco de distancia con ella. No le gustaba admitirlo, pero en eso ella tenía razón. Naruto nunca sabría por todo lo que ella tuvo que pasar cuando fingía ser un chico. La sola idea de tener que vivir su vida de ese modo le causaba una sensación de vacío a Naruto que solo se hacía más grande al pensar que Sasuke se había resignado a que ese sería su destino, hasta que claro, ellos se dieron aquel beso y todo comenzó. El rubio estaba seguro ahora más que nunca, compensaba dejar sola a la Uchiha, pasará lo que pasará, pues ella había sufrido mucho más de lo que todos en la aldea pensaban. Sasuke atacó de nuevo a Naruto cuando el suelo se removió bajo los pies de la pelinegra, quien por estar enfocada en el Uzumaki no se dio cuenta de cuando la arena se movió debajo de la tierra. Un largo látigo de arena se había abalanzado sobre ella, surgiendo casi como un geyser que ahora mismo la tenía sujeta de una de sus piernas mientras la agitaba un poco en el aire, pues Gaara había regresado a la batalla y no era para nada feliz con todo lo que ella le había estado haciendo desde el estadio. Madre quiere su sangre. Gritó con furia asesina el pelirrojo cubierto de arena antes de lanzar a Sasuke por el aire directo a su cola, de donde salían esas largas púas de arena donde sin duda pensaba clavar a la Uchiha, quien estaba por completo atrapada en esa inercia que amenazaba con acabar con su vida. Sasuke casi había llegado a las púas de la cola cuando un disparo de electricidad como por el aire directo a la parte más débil de ese látigo de arena que se esperó, haciendo que la pelinegra saliera volando por sobre la cola antes de dar un giro en el aire, cayendo sobre uno de los árboles de los alrededores solo para ver como en el claro Naruto estaba encarnado al pelirrojo, que solo exigía saber con qué derecho el rubio se estaba metiendo entre él y lo que su madre quería, a lo que solamente obtuvo la mirada fija y seria de rubio sobre su persona. Gaara nunca hablaría de ninguna manera, pero cuando Naruto se le quedó viendo de ese modo, algo dentro se sintió verdaderos escalofríos, pues era la mirada más penetrante que alguien le había lanzado en toda su vida. No pienso dejar que le hagas daño a Sasuke-chan, antes de llegar a ella pasarás sobre mi cadáver, dijo de manera desafiante el rubio antes de tomar la espada que llevaba en la espalda para agitarla a un lado con fuerza, haciendo énfasis en sus palabras.
Gaara se le quedó viendo solo un segundo a Naruto pensando en todo lo que le había visto hacer en el estadio y el deseo de acabar con la vida del rubio lo llenó del mismo modo en que pasó cuando Sasuke se plantó ante él en el bosque después de haber estado huyendo del estadio por el estado en que la pelinegra lo dejó. Tú y tú también validarás mi existencia. Y con el movimiento de una de sus garras de arena esta reaccionó a los pies del pelirrojo para salir disparada en contra de Naruto. El rubio solamente pudo dar un salto para alejarse de aquel ataque que con toda la fuerza posible se estrelló contra el suelo y clavando esas largas garras en la tierra en ese intento de sujetar a Naruto que tan pronto tocó el suelo dio un giro sobre el mismo blandiendo su espada al frente mientras la electricidad corría por la hoja dándole un interesante brillo azulado. El arma como si fuera un cuchillo caliente dividió la arena de aquella extremidad haciendo que salpicara por todas partes mientras los restos de la electricidad corrían sobre el brazo de Gaara quien abrió sus ojos al darse cuenta que estaba pasando una vez más por lo que reaccionando lo más rápido que pudo ser pero el resto de la arena de su brazo para dejarla caer antes de que esos restos de energía llegan a su cuerpo para causar más daño del que ya había recibido. Tal parece que puedes entender lo que va a ocurrir si logras sujetarme con tu arena. Deberías dejar de escuchar al demonio dentro de ti. Gaara él no parece ser la voz más cuerda a la que tú podrías prestar atención. Por un segundo los ojos de aquel pelirrojo poseído se abrieron un poco cuando Naruto dijo aquellas palabras dejándole en claro que él estaba muy consciente de que en su interior se encontraba aquel enorme mapache que seguía gritando desde el fondo de su mente que quería al Uzumaki muerto pero aún así él se mantenía en su lugar como si estuviera pensando en las palabras que había recibido hasta que un simple empujón de aquel chakra demoníaco en su interior fue más que suficiente para lograr que olvidara todo a tiempo que esa energía comenzaba a correr en el interior de su cuerpo haciendo que sus ojos se tornaron de un interesante color dorado mientras los deseos de asesinar todo lo que estaba en su camino llenaban su mente. Tú y tu sangre tiene que estar en mi arena. Gritó el pelirrojo antes de inclinarse al frente mientras su cola se volvía gigantesca casi como si fuera la cola de un escorpión mientras la punta endurecida caía sobre el rubio que ya tenía su espada en las manos justamente delante de él para detener el ataque que nunca terminó de llegar a su persona pues una gran bola de fuego voló por el aire para golpear esa extremidad haciéndola volar en pedazos. Como siempre los hombres ignorando por completo a la hermosa dama que se encuentra cerca de ellos para demostrar cuál de los dos lo tiene más grande y aunque yo le apuesto a Naruto-kun Sasuke solamente pudo sonreír al tiempo que le dirigía una mirada más insinuante a Naruto quien solamente mantenía la espada al frente. Basta de eso Sasuke-chan, tienes que dejar de actuar así lo que está recorriéndote por dentro solo te está envenenando decía el rubio con una mirada preocupada sobre la última hija del clan Uchiha. La chica de cabello negro solamente le mantenía un ojo encima antes de guiñar un ojo de manera coqueta para inclinarse al frente mientras se lanzaba en contra del rubio con una gran velocidad lanzando una de sus manos que por un segundo parecía tomar la forma de una lanza oscura que golpeó contra la espada de Naruto causando un gran eco metálico antes de que Sasuke diera un giro para quedar justamente a la espalda del rubio. ¿Qué te hace pensar que ella puede escucharte? A la mitad de aquellas palabras la voz de la chica se deformó por completo para dar paso a una afilada y aguda voz bastante siniestra que solamente hacía que en la espalda de Naruto nacieran grandes escalofríos todo antes de que ella soltara una carcajada malévola para dar un gran salto pues delante de ellos un geyser de arena se estaba precipitando en contra de la pareja por lo que Naruto solamente pudo mover la espada al frente generando una gran cantidad de electricidad para cortar aquel ataque justamente por la mitad siendo empujado por el suelo mientras lograba mantenerse en su sitio todo para que la pelinegra corriera a toda la velocidad de la que sus piernas eran capaces de brindarle hasta quedar justamente a un lado del pelirrojo a medio transformar mientras lanzaba aquella risa espeluznante para generar una gran bola de fuego desde sus labios que lanzó directamente a la cara de Gaara donde el fuego no llegó a conectar pues una de las grandes manos de aquel chico se levantó para sujetar el fuego deteniéndolo en el aire mientras apretaba la garra despedazando aquella esfera ígnea al tiempo que su ataque de arena se desvanecía y sobre el suelo un poderoso relámpago disparado directamente desde la espada de Naruto corría de manera furiosa hasta que lo golpeó directamente en el pecho haciendo que todo su cuerpo se sacudiera ante la descarga mientras era empujado por el suelo todo ante las carcajadas de la pelinegra cada vez más y más demente. En el interior de uno de los bolsillos de Naruto el pequeño Digivice comenzaba a emitir un pitido un tanto precipitado casi como si estuviera señalando a Naruto que alguien o algo muy importante se encontraba cerca de él bajo el influjo de una fuerza muy oscura.
Con algo de preocupación Naruto solamente pudo mantener sus ojos al frente mientras veía al pelirrojo que solamente parecía más y más furioso antes de dirigir su mirada de manera discreta hacia Sasuke, quien no dejaba de reír como loca mientras su pabellón se volvió un poco más pálido y esas marcas en su cuerpo tan semejantes a los textos del digivice se volvían un poco más abundantes, como si lo que estaba dentro de ella estuviera ganando terreno demasiado rápido. Si me lo preguntas a mí, yo tendría que decirte que estás en un callejón muy oscuro y peligroso. La voz ligeramente seria y un poco preocupada de la zorra de 9 colas se escuchó en el fondo de la mente de Uzumaki, que solamente podía sostener con más fuerza su espada. No tienes que señalarme algo que es obvio que puedo ver, aunque no entiendo por qué Sasuke está actuando de esa manera. Se suponía que ya la habíamos ayudado con eso antes, respondía Naruto de manera mental hacia la Kitsune, que se quedó callada solamente un instante. Por más que la hayas ayudado antes, tienes que entender una cosa: no puedes alejar a la oscuridad de una persona cuando esa persona en realidad es parte de ella. Sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero el hecho de que ella de nuevo tenga eso en su cuerpo solo quiere decir que está desesperada por poder y que lo va a aceptar de quien sea y como sea. Las palabras de la Kitsune dejaron a Naruto por completo en silencio. Delante del ninja rubio, aquel pelirrojo poseído por el poder del demonio solamente podía gritar de manera frenética mientras lanzaba golpes con esos grandes brazos tratando de sujetar a la última hija del clan Uchiha, que solamente seguía corriendo de un lado a otro entre malévolas carcajadas para disparar balas de fuego de vez en cuando, siempre directo a la cara de aquel chico como si buscara hacerlo enojar aún más de lo que ya estaba todo. Tras Naruto se quedaba completamente quieto sin dejar de ver con atención ese aspecto francamente demoníaco que ahora mismo estaba llenando a la Uchiha. Sasuke solamente seguía insultando una y otra vez a Gaara, quien le respondía con promesas de muerte y dolor antes de que más de esa arena avanzara sobre su cuerpo, descendiendo hasta debajo de su cintura como si lo estuviera abrazando poco a poco, y por alguna razón Naruto sentía que no le iba a gustar nada si toda la arena envolvía por completo al pelirrojo. Naruto estaba seguro de que de alguna extraña manera lo que le estaba pasando a la chica de cabello negro en algo que había visto en otra parte, aunque no podía asociar realmente de dónde, pero en su interior aquella Biju tenía una idea muy clara de a quién se estaba pareciendo cada segundo más y más. Sasuke, por alguna razón ella se parece demasiado a Hitomi, casi como si se estuviera convirtiendo en una segunda mujer como ella. La Kitsune solamente decidía guardar esas ideas para su persona por el momento, al tiempo que Naruto estaba pensando una vez más en cómo sacar a la peli negra de ese estado tan espeluznante, cuando recordó una vez más que había salido gracias a la luz que emergió de su digivice, por lo que solamente podía suponer que si lo utilizaba una vez más en ella podría recuperar a la antigua Sasuke. Justamente cuando estaba trazando sus planes fue el momento en el que el pelirrojo se acordó de que él también estaba ahí, por lo que lanzando un poderoso rugido dejó ir una onda de viento bastante poderosa en contra de Naruto, quien solamente atinó a clavar su espada en el suelo mientras era empujado por él mismo, creando un surco al lograr mantenerse fijo para no terminar volando por el aire, todo mientras sus ojos estaban viendo con atención cómo la arena del pelirrojo se movía en su dirección casi como si fuera una especie de ola asesina. Con toda la velocidad que pudo, una vez más Naruto creó un pequeño regimiento de clones que lanzó al frente mientras estos sacaban las armas de sus bolsillos para comenzar a apuñalarse unos a otros, desatando una serie de explosiones de electricidad que despedazaban aquella ola peligrosa de arena, dejándole al rubio una ruta de escape que no desaprovechó, pues se lanzó con toda la velocidad que poseía al frente mientras empuñaba su espada a un costado de él para saltar directamente hacia el pelirrojo, que levantaba su garra derecha que se había endurecido listo para recibir el golpe frontal, todo mientras su cola desplegaba una vez más esas boas asesinas con las que trataría de aplastar a la peli negra que estaba al otro lado de su cuerpo, descubriendo una nueva bola de fuego, todo mientras el tiempo parecía moverse más y más despacio al acercarse unos a otros, pues la batalla estaba comenzando a perder toda proporción, pues cada quien ahí peleaba por lo que quería. No te preocupes, yo me encargaré de salvarte de esa oscuridad y de traerte de regreso a Sasuke, y también pienso salvar a Gaara de ese demonio que lo está volviendo loco. Esa era la línea de pensamiento de Naruto mientras su espada comenzaba a brillar con electricidad para descender sobre esa garra endurecida. Todos deben saber quién soy, deben admirar mi poder y todos sabrán que nunca, nunca podrán alejarse de mí ni de mi venganza. Todos van a pagar y Naruto será solo para mí. Las llamas que salían desde los labios de la chica de cabello negro y blanco eran tan ardientes como su odio, que solamente crecía más y más a cada segundo. Madre, y no pienso fallarte, no me vencerán yo y yo los mataré a todos. Gritó con fuerza dentro de su mente Gaara, al tiempo que el demonio dentro del solo veía como loco, pues tanta violencia era solo diversión para sus ojos.